Bueno, eso que están viendo es el vehículo del agente Eliezer Ramos Vélez. Lo podemos ver varias veces. Va detrás de 3 individuos que van en una motora, que van en motoras, ¿verdad? Están armados, están disparando y este agente pues está detrás de ellos. ¿Ves? Este agente murió asesinado minutos después en un residencial público en Carolina, ¿verdad? Que ha provocado toda una cacería de la policía de Puerto Rico, ¿verdad? En contra de los asesinos de este señor. Como estamos viendo en ese video, fíjense ustedes la gran cantidad de policías, ¿verdad?, que se han remolinado frente a este residencial público, tratando de conseguir, ¿verdad?, dándole respaldo, ¿verdad?, simbólico a este guardia y de otra manera también buscando las medidas para identificar a los asesinos. Finalmente se consiguió identificar a un asesino, que es lo que le llaman la figura de interés. Hasta ahora no se han radicado cargos, pero hasta el día de hoy viernes. Pero es interesante esto porque en medio de todo esto vamos a escuchar lo que dijo Alexis Torres, que es el secretario de Seguridad, sobre por qué no se iban a retirar del residencial público. Escuchemos. ¿Por qué usted le dijo a la comunidad aquel día no los maten, entréguenlos? Bueno, básicamente nosotros tuvimos la experiencia en el residencial Lloren Torres, cuando llegamos aquí como administración en el 21, donde aquel individuo prácticamente lo mataron. Y nosotros que llevamos mucho tiempo trabajando ¿verdad?, contra el crimen, identificando estas organizaciones, sabemos cómo ellos operan. La presión que se le está metiendo al punto de droga, eso es precisamente lo que ellos quieren, vender droga. Al nosotros estar presentes, no pueden vender ni una grilla de marihuana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se afecta? Claro. El negocio de ellos. Alguien tiene que pagar. En este negocio tiene dos salidas, una es la cárcel, una es la muerte, y alguien tiene que pagar eso. Nosotros le pedimos a ellos, entréganos, que pague por lo que hicieron. Así de sencillo, no lo mates, porque al final del día... ¿Y ustedes se comprometen a salir de residencial tan pronto lo entreguen, tan pronto lo capturen? O sea, otra decisión. Bueno, ya escucharon ustedes, ¿verdad? Ahí escucharon al secretario decir que van a estar allí porque van a detener la venta de drogas. Todo esto es interesante que ocurra porque el Estado lo que está diciendo es, mira, vamos a interrumpir la venta de esta cosa que está prohibida, ¿verdad?, que es el narcotráfico, ¿verdad?, y te vamos a permitir continuar con tu venta de narcotráfico luego a que tú me des la información de las personas que mataron a mi agente de policía. Eso fue lo que dijo. No tan solo eso, dijo, no me lo maten, sino que me lo entreguen vivo. O sea, identifíquemelo para yo poder arrestarlo. Increíble todo esto, ¿verdad? Hay que decir, ¿verdad?, que a mí me parece, yo, Miguel Díaz Román, me parece que la acción de este policía, que ha sido declarado un héroe, no siguió los protocolos correctos, ¿verdad? Y la prensa institucional en Puerto Rico, que es la prensa que no cuestiona al gobierno, no la cuestiona, lo vemos en la radio, lo vemos en los programas de televisión, lo vemos en la prensa escrita, no preguntaron si ese guardia estaba siguiendo los protocolos adecuados cuando se le fue detrás con su vehículo de personal, ¿verdad? Y los persiguió hasta dentro del residencial público, ¿verdad? Si así es que se supone que eso ocurra. De hecho, en la noticia que se publicó después de este incidente, surgió que el guardia había llamado al cuartel y en el cuartel le dijeron que esperara a que llegaran las patrullas. Pero el guardia no hizo eso, ¿verdad? El guardia se aventuró y en un momento fue emboscado, ¿verdad?, y asesinado por estos individuos. Increíble que esto ocurra. En Puerto Rico hubo un incidente muy parecido a este. En aquel momento el superintendente era Toledo, ¿verdad?, un conocido superintendente que yo tuve la oportunidad de entrevistar en algunas ocasiones. Y me acuerdo siempre que Toledo ordenó una cacería en contra de los asesinos del guardia, pero también dijo que el guardia había cometido un error. En este caso, las autoridades del gobierno no lo han dicho. De hecho, las autoridades lo que han hecho es declararlo héroe. Y como he dicho, la prensa institucional no ha cuestionado nada. O sea, yo no escuché ningún solo periodista preguntar si en el vehículo del guardia habían casquillos de la pistola del guardia. Es decir, si ese guardia disparó a esos jóvenes, ¿verdad? Si llegaron a tener un intercambio de balas. Eso no se preguntó. Eso son preguntas
importantes que un periodista tiene que hacer, ¿verdad? Aquí se ha cogido, se ha aceptado el discurso de que el policía es un héroe. Carlos Ortega tiene una posición distinta, ¿verdad? El exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, y quiero que la presente. Carlos, ¿qué te parece lo que está planteando? Lo que he planteado aquí. Miguel, esto es bien penoso y yo quiero pues unirme a todas las voces que le han dado el pésame a la familia por el sargento Vélez, Ramos Vélez, y la situación que ocurrió con su muerte. Yo puedo hablar de esto porque precisamente yo estaba en la Guardia Nacional cuando la época de Pedro Rosselló se hicieron las ocupaciones a los residenciales públicos en Puerto Rico, en aquellas operaciones, ¿verdad?, de mano dura contra el crimen. Y yo estuve en 15 residenciales y en aquel momento yo era capitán de infantería y tuve a cargo unidades que tuvimos que tomar, lo que se llama fase 1, entrar de sorpresa y a ejecutar los arrestos y buscar estos narcotraficantes. Y a mí me tocó parte de esa operación. Y yo te puedo decir lo que se siente en el cuerpo cuando tú entras en estos residenciales que en aquella época estaban todos a oscuras, en penumbra, porque donde tenían la droga, pues ellos buscaban la manera de romper todas las bombillas, todas las luces. Eran unas áreas que ni la policía se atrevía a meterse. Y de momento, pues uno tenía que entrar allí y uno en esas situaciones, Miguel, igual le pasa a los policías, trabajan con el recurso que tienen de su adiestramiento y también por instinto. Pero hay una parte también del ser humano que solamente el que está en esa situación lo puede sentir, es cuando el calor del cuerpo se junta con los miedos que uno pueda tener, pero con el deseo de cumplir la misión y hacer las cosas como te han entrenado y cumplir y seguir para adelante, aún a sabiendas que puedes tú no salir de esa situación. Y yo estoy seguro que eso le pasó a este agente que se vio en un momento, en una situación que tuvo que echar para adelante, sabiendo a lo mejor que los refuerzos iban a tardar, pero él no podía desperdiciar la oportunidad de seguir y documentar y ver. Desafortunadamente cae en la trampa y ahí es que lo matan. Mira, imagínate tú. Carlos, no era el protocolo, ¿verdad? No era la manera de actuar, vamos a hablar claro, no era la manera de actuar la del guardia. Pues mira, yo te lo voy a contestar de esta manera. El protocolo dice que cuando alguien tira una granada al pie donde hay varias personas, que un soldado brinque y se tire encima de una granada. Ok. ¿Verdad? No hay un protocolo que diga. No. ¿Por qué esas cosas ocurren? ¿Por qué esas cosas ocurren? No hay un protocolo y esa persona se convierte en un héroe. Salvó la vida de todos los demás, sin embargo, ofreció la de él. No hay cosas que todo estén escrito en esas situaciones de calor, de peligro, que solamente las puede pasar el que está allí. Nadie sabe el sudor y el miedo que está corriendo por las venas de uno, ¿ok? Cuando uno entra en esos sitios. Mira, cuando nosotros entrábamos a los residenciales públicos, una de las instrucciones era que todos los soldados tuvieran los rifles en safe, que le pusieras el seguro cuando estuvieras allá adentro. ¿Tú sabes qué, Miguel? Ningún soldado hacía eso. Todo el mundo estaba en automático, semiautomático, listo para que cuando viera una tarjeta, defenderse. Sí. Y eso estaba en el protocolo. No, sí, pero es tu vida, es riesgo. O sea, hay muchas cosas que se pueden decir en el papel, pero cuando tú estás en la situación tienes que tomar decisiones y la vida te puede jugar a favor o en contra. Desafortunadamente, este oficial se arriesgó mucho, arriesgó su vida pensando que a lo mejor podía tener el control, pero la vida le dio una mala jugada. Esto es como el que se tira encima de una granada y eso no lo dice el protocolo. Sí, sí, sí. Así que hay que pensar que es un héroe porque cualquier otra persona hubiese corrido, se hubiese escondido, se hubiese desaparecido y no, yo no voy para allá, como pasa muchos que están también en la uniformada, que ven las cosas ocurriendo y miran para el otro lado. ¿Tú te acuerdas de aquel caso? ¿Te acuerdas de aquel caso en el que Toledo dijo que el guardia había actuado mal? No sé. ¿Te acuerdas de ese caso? Puede haber veces que hasta un policía en un momento dado dispara un arma y le dio a una persona que era inocente.
Ajá. pero eso se hace en el calor, en el furor de la situación. Y eso hay que verlo en ese contexto. Cómo va ese cerebro y esa palpitación del corazón corriendo y uno corriendo con suerte de que le pueda pasar o no una cosa. Yo lo que le pido a todo el mundo en Puerto Rico es que cuando su agente de la policía, hombre o mujer, salga cada mañana de su hogar, papá, hijo, familia, esposa, esposo, denle un beso y échenle la bendición, porque así sea que ese policía está haciendo tránsito, está haciendo cualquier cosa sencillamente, está uniformado y ya los malos lo tienen identificado en cualquier situación y a lo mejor no llega a su casa. Así que es una posición, ¿verdad? Y un trabajo bien difícil la que ellos realizan, igual que los militares que se ven muchas veces en estas situaciones. Así que lo que te puedo decir es que para efectos de los que estamos y hemos usado el uniforme y nos hemos puesto en esas situaciones, para nosotros es un héroe y hay que defenderlos, porque actuó según su instinto y su adiestramiento. Que puede haber habido falla en toda operación, siempre hay falla. O se daña el radio, o se dañó una unidad, o no llegó el refuerzo a tiempo. Todas esas cosas ocurren, pero ya tú estás ahí en la situación. Sí. Ya tú estás en el medio de la... Oye, Carlos, que esta discusión que estamos teniendo aquí, esta discusión no se ha tenido en la prensa del país, ¿verdad? Que es la discusión que se debía haber dado, ¿verdad? Porque hacer un juicio, ¿verdad?, crítico sobre la conducta del policía, me parece que era lo indicado, pero aquí no se ha hecho eso, ¿verdad? Gracias, Carlos, por tu opinión. Ha sido valiosa, ¿verdad? Es la perspectiva de una persona que ha estado en estas situaciones, porque tú eres un oficial de la Guardia Nacional. Así es. Bien, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que este es Informe Semanal, que llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café. Vamos al opening del programa y regresamos en un instante. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Bueno, pues continuando con Informe Semanal, vamos a entrevistar en este momento al doctor Luis López Rojas, ¿verdad?, que es un humanista, historiador, y que ha escrito varios libros. Específicamente el doctor escribió La mafia en Puerto Rico, ¿verdad?, Historia de la muerte, y también hizo un análisis sobre las estrategias del poder de Luis Muñoz Marín. Ha escrito varios libros referentes a temas importantes en la historia puertorriqueña, y con él vamos a estar hablando de este asunto, ¿verdad?, sobre la penetración que ha tenido el narcotráfico en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Hay sectores que plantean que Puerto Rico es un narcoestado, ¿verdad? Y vamos a ver qué tiene que decir el profesor Luis López Rojas. Buenos días, profesor, ¿cómo se encuentra? Saludos, todo bien, saludos a la audiencia, saludos. Muy bien. Un placer estar con ustedes. Muy bien. Bueno, profesor, usted escribió el libro de la mafia en Puerto Rico, ¿verdad? En aquel momento, básicamente relatando el desarrollo económico que estaba teniendo Puerto Rico durante el siglo pasado, en un momento, y que a su vez ese desarrollo económico pues trajo también un desarrollo del crimen organizado, ¿verdad? La penetración, y entonces en Puerto Rico en aquel momento estaba en los juegos, la prostitución, la bolita, la prostitución, y estaba iniciando, ¿verdad?, poco a poco el asunto del narcotráfico. ¿Qué nos tiene que decir? Vamos a ver. Mira, sí. La mafia como fenómeno social, ¿verdad?, que es un fenómeno que se ha pautado, que surge en Italia, en el mundo campesino, italiano, Sicilia, la parte napolitana también. Y surge ante la incapacidad del Estado de suplir unos recursos a la población. Cuando hay ausencia de un Estado o el Estado es ineficiente, las poblaciones sustituyen al Estado, dándose una especie de solidaridad comunitaria
buscando vías de cómo desarrollar una economía que le pueda suplir a ellos lo que el Estado no le está negando. Eso pasa en la Italia del siglo XIX, cuando surge la mafia, y va a pasar en todas las comunidades donde el Estado ha fallado. Por eso es que en el mundo de Colombia campesina es que donde surge el Estado, ¿no? La mafia. Sí. Y en el caso de Puerto Rico, que es un país donde desde el tiempo de España hemos sido abandonados por el Estado, y por eso recurrimos al contrabando como alternativa. Y luego en el siglo XIX, cuando el Estado, en vez de apoyar el surgimiento del desarrollo económico de Puerto Rico, defendió los intereses del mundo azucarero versus la población, va a surgir economías ilegales. Y eso se va a sustentar en todo el proceso. Por ahí es que surge la mafia, ¿no? Cuando se desarrolla en los años del... Se fue el sonido. Ajá. Volvió. Sí, ahora volvió. Cuando se da el desarrollo económico y político en los años 40, que es muy concentrado en ciertas áreas de Puerto Rico, ciertos sectores, para ciertos intereses extranjeros, y no derrama para el desarrollo de todo el país, va a surgir una economía que se va a fortalecer, que es lo que yo planteo en el libro de la mafia, ¿no? Y que por ejemplo, unos que se van a ver beneficiados son los boliteros, que van a ser la primera estrata de la estructura mafiosa en Puerto Rico, porque son la gente que maneja dinero en las pequeñas escalas de la economía informal. Ajá. Y luego, ya en los años 50, empieza el fenómeno del tráfico de drogas como tal, y ahí es donde se genera. Pero es un fenómeno que se da en las pequeñas, en los submundos donde el Estado ha abandonado, en los años 50. Sí. Eso fundamentalmente es el planteamiento. Sí. Oiga, como vimos en la introducción, ¿verdad? Aquí hubo un planteamiento por ejemplo, lo hizo el comisionado de seguridad de la policía, ¿verdad? El comisionado de la policía, y también lo dijo el secretario de seguridad, ¿verdad? Alexis Torres, sobre que con la muerte del policía Eliezer Ramos Vélez, estaba la policía tratando de conseguir información sobre los asesinos, ¿verdad? Allá en Carolina, y entonces hicieron una intervención en varios residenciales públicos y públicamente dijeron que en esos residenciales públicos pues no se iba a vender droga hasta tanto no aparecieran los nombres de las personas que participaron en el crimen del policía, ¿verdad? Básicamente lo que dijeron es, o sea, cuando nos den el nombre o nos digan dónde están, pues entonces ustedes van a poder continuar vendiendo droga. Cuando yo escuché eso, me acordé del planteamiento que usted hizo en su libro, ¿verdad? De que había un acomodo razonable, podemos decir, y que la policía permitía, ¿verdad?, que los boliteros practicaran su negocio ilegal, ¿verdad? Había unos márgenes aceptados, tú llegas hasta aquí y de aquí no me pase. Así es, ¿verdad? A mí me parecieron nefastas la declaración del superintendente, porque es una admisión pública de que existe un estado alterno que es el mundo mafioso y que existe un acomodo entre las dos economías. Fíjate que lo que él dice, vamos a intervenir y no van a seguir comercializando. Es decir, que cuando ellos no van a estar, el comercio se da impunemente. Y se reconoce entonces que en el mundo de los caseríos, del mundo obrero, se permite ese tipo de economía. Yo planteo que estamos ante una narcosociedad, que todavía las estructuras de la mafia no se han adueñado en la totalidad del Estado, pero ya el Estado reconoce esa capacidad del mundo mafioso de penetrarse al narcoestado y está cediendo espacio. Y hemos adoptado los discursos mafiosos en todos los sentidos y le damos vida, o sea, alimentamos ese aparato en una red. ¿Cómo es eso que hemos adoptado? ¿Cómo explique eso de que hemos adoptado el discurso de los narcos? Desde los años 70, cuando ya el narcotráfico
imperó, actuó por su respeto y penetró las estructuras económicas del país y empezó a sustituir a gran escala al Estado en el mundo de los caseríos, en el mundo de los arrabales en Puerto Rico, la gente empezó a validar a los jefes de narcotráfico en las comunidades como el referente social. Claro. Y empezó a generarse toda una especie de entramados sociales en torno a ese jerarca, por decirlo de alguna manera, y empezaron a generarse unos discursos propios de ese mundo. Y eso escaló a nivel social a través de las canciones, en la salsa primero, y luego se generó un prototipo de cómo era el hombre exitoso, el ciudadano exitoso dentro de ese mundo. Y eso percola en las canciones de urbanas, el reggaetón, por ejemplo, generando toda una especie de simbología, que es lo que tenemos en el mundo de esa música urbana. De hecho, se plantea el éxito, se plantea su signo, su forma de vestir, su estética, joyería, como parte del proceso. Entonces, en todos los videos que tú ves de reggaetón, lo que se plantea es ese esquema como el esquema o símbolo a seguir por toda una comunidad. Y socialmente lo validamos, lo hemos validado como tal. A eso me refiero, en el discurso de la narcosociedad. Ok. O sea, usted lo que plantea es que somos una narcosociedad porque convivimos con toda esta actividad del narcotráfico, pero todavía el Estado no ha sido invadido, ¿verdad? Como otros... Ciertas áreas del Estado han sido invadidas. Y ciertas estructuras financieras han sido invadidas. Te recuerdo el caso aquel del financiero que traficaba, lavaba dinero, y cuando lo llevaron a juicio le dieron al Banco Popular le dieron una multa por lavar dinero de ese financiero de la mafia. O sea, ya se ha penetrado el Estado. Sí, 25 millones, de 25 millones esa multa. Sí, sí. Eso es un caso que patentiza los efectos. Y sabemos, ¿verdad?, que el narcotráfico tiene sus zonas por donde entra la droga aquí en Puerto Rico y todo el mundo sabe dónde está. Por lo tanto, aquí hay una vigilancia que no está funcionando, que permite ese proceso, ¿no? Sí. Y profesor, y hay toda una actividad económica que en cierta medida depende de lo que llamamos la economía subterránea del narcotráfico, pero la economía formal también depende del narcotráfico, porque hay muchos narcotraficantes que consumen, compran casas, tienen cuentas de banco. Ajá. El negocio, ¿verdad?, que se encarga de esto a nivel federal, señala la derrama económica que genera, que está en el circuito económico del país, perdona la tautología, para comprar casas. Esta situación de que tenemos gente comprando cash, vale de eso, joyería, carros, ropa. Entonces, como genera una economía en el país, una economía de subsuelo, ante el fracaso de la economía del desarrollo del país, validamos que exista esa economía, pero porque es una de las que mantiene, es uno de los pilares del sector económico del país. Sí, sí, sí. Es el mismo fenómeno que pasa en Colombia. Sí. Podemos decir que ha habido un fracaso del Estado, ¿verdad?, en contener esta actividad económica, o es que el Estado ha visto que la actividad económica complementa la actividad la actividad económica formal, o sea, la actividad del narcotráfico complementa la actividad económica formal y llena esos espacios que no puede llenar la economía formal. Convive, lo auspicia, se asocian. El Estado no va a eliminar una de las piezas fundamentales de la economía de este país. No lo va a hacer. Por eso digo que estamos en el proceso, ¿no?, de que el Estado como tal sea ya parte del proceso de la narcosociedad. Ok.
Miguel, quiero hacerle una pregunta. Sí, cómo no. Sí, ustedes saben que en Puerto Rico y en otras partes del mundo se plantea, una de las escuelas de pensamiento dicen que si se liberaliza o se permite, ¿verdad? El uso de ciertas drogas y sustancias en vías de cortar esto como un negocio ilegal, que eso pudiera de alguna manera resolver la situación de tanta muerte, de tanto crimen, de tanta inversión en seguridad, y que pudiera entonces ser un efecto positivo para la economía, el que entonces legalmente se pudiera, a través de negocios, comercio registrado, pues vender la droga o algo así. Realmente es esa escuela de pensamiento, ¿qué usted piensa con lo que usted ha visto y ha escrito que está pasando? ¿Eso pudiera resolver el problema o no? Te lo puedo decir en el caso de ahora mismo con la marihuana, que es a la droga a que te refieres, ¿verdad? Como tal. Se sigue vendiendo marihuana en el submundo y con muchas ganancias. Eso no resuelve. Es un paliativo que no resuelve la situación. Lo único que resuelve la situación es la educación y la participación ciudadana como tal. Y el desarrollo social, económico de los sectores. Pero esos paliativos, remedios, no resuelven la situación del narco. Ni siquiera una campaña en contra de mano dura como hemos tenido, como en el caso de México. México lleva 30 años peleando con mano dura y no ha podido resolver. Ahora mismo en Ecuador está el caso de una redada que se está haciendo en contra de decenas de jueces, fiscales, que se sabe que están penetrados en el mundo de la droga, o en el caso de Colombia, que se hizo una campaña agresiva para eliminar, matando los jerarcas del cartel de Cali y del cartel de Medellín. Lo que ha pasado es que se han surgido nuevos grupos de poder. Por lo tanto, ninguna liberalización de la droga ni una campaña de mano dura da resultado. Lo único que da resultado es desarrollo económico en las comunidades, atacar la pobreza como tal, porque la pobreza es la que genera este tipo de economía. Y educación, lo que quiere decir que no hay una solución a corto plazo. Estas cosas se hacen para ir preparando generaciones, las que ya están así o ya están inducidas a hacer esto, difícilmente con medidas punitivas se resuelve. Es empezar con la creación de una nueva generación entonces de ciudadanos. Eso es así. Muy bien, gracias. Sí, me parece interesante lo que ha planteado el profesor sobre que esas cosas no se mejoran con ese tipo de medidas, sino con el desarrollo económico. Profesor, ¿está ahí? Estoy aquí. Sí, le quería plantear, yo escuché al presidente de México, López Obrador, responder a una pregunta de una periodista norteamericana que le preguntaba por qué no estaba atacando los carteles de la droga en México como la DEA le estaba solicitando, y él dijo que lo estaban haciendo, pero que el enfoque de su gobierno era ofrecerle oportunidades de desarrollo económico a las comunidades pobres para que no pudieran integrarse, ¿verdad?, en el mundo del narcotráfico como salida económica. Eso fue la respuesta que dio, ¿verdad? Pero eso son... es la respuesta correcta. Ok. Pero le pregunto yo qué peligros conlleva, ¿verdad?, ese tipo de enfoque, porque esas entidades siguen existiendo, siguen desarrollando capital, siguen convirtiéndose en entidades poderosas económicamente, con capacidad de influencia en los gobiernos. Que es el caso de los carteles de la droga en México, que tienen un poder extraordinario de influencia y que se ha salido, ¿verdad? Ha salido públicamente información ofrecida precisamente por las autoridades norteamericanas de cómo distintas figuras de poder en las autoridades militares mexicanas reciben dinero del narcotráfico y han ayudado a esa economía, ¿verdad?, en el desarrollo del narcotráfico en México. O sea, vamos a hablar claro.
es un enfoque adecuado, ¿verdad? El de promover el desarrollo económico en las comunidades pobres. No obstante, estos sectores que se nutren de la venta del narcotráfico siguen creciendo y pueden convertirse en un problema como se han convertido precisamente en México, estos carteles. ¿Qué comentario tiene? Lo que pasa es que esto es una triada, es una especie de... Tú puedes desarrollar a las comunidades, pero tienes que también cambiar el Estado como tal. El Estado no puede responder veramente a los intereses de la alta clase social. No se oye. No se está a las oyendo. comunidades, Ahora. desarrollarlas, tienes que desarrollar las comunidades, empoderarlas, hacerlas partícipes de la toma de decisiones del Estado en su desarrollo, fortalecer las instituciones educativas, fortalecer los marcos comunitarios de los sectores para que puedan y protegerlos frente al narcotráfico. O sea, hay que reformar también el Estado para que el Estado sea más eficiente y que llegue esas reformas de verdad donde tienen que llegar. Porque tú puedes cambiar ciertos aspectos, pero si no haces partícipe a la sociedad de los cambios y las empoderas como tal, siempre el narcotráfico va a tener mucho poder porque económicamente tiene las herramientas para eso, para tomar decisiones y derramar dinero. Sí. Interesante problema que para finalizar, doctor, ¿qué usted perfila que pueda ocurrir en Puerto Rico si este enfoque no se toma? Porque en Puerto Rico no vemos ninguna iniciativa en esa dirección. De hecho, el narcotráfico no se puede quitar del deterioro que tenemos en el Estado puertorriqueño, en la sociedad puertorriqueña. Es una sociedad que ha fracasado en su desarrollo y en todas las áreas vemos como eso va destruyéndose la sociedad puertorriqueña en todos sus aspectos. Así que o nos atrevemos a cambiar el Estado y nos cambiamos a cambiar el rumbo del desarrollo económico, o vamos a tener cada día más poderes de las economías ilegales ocupando más espacio cada día más. Ok. Sí. Las autoridades en Puerto Rico, las autoridades federales en Puerto Rico, pues tienen un enfoque de caerle encima a esos grupos, ¿verdad?, de narcotraficantes y destruirle esas bandas. ¿Eso tiene algún efecto positivo? ¿Usted lo ve o cómo usted ve eso? Tú puedes atacar a jerarquías, pero no puedes atacar el comercio ilegal en general porque se derrama. Esa es una de las cosas formidables de la economía ilegal, que funciona como la táctica guerrillera. Son diferentes focos de poder operativos que tú no sabes dónde está la cabeza donde atacar. Tú puedes, igual que pasó en Colombia, tú puedes atacar a Pablo Escobar, pero van a surgir otros grupos. Por lo tanto, matar esa serpiente de muchas cabezas no es tan fácil. Por eso hay que atacar de dónde surge la ecología que permite, la biología que permite, social que permite el desarrollo de esa economía. Educación y desarrollo. La única forma. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor, por su participación en Informe Semanal. Me parece muy interesante lo que ha planteado. ¿Tiene algún proyecto que debamos conocer o usted siempre tiene algo que está haciendo? Siempre tengo proyectos nuevos. El último que hice fue sobre los boliteros en Nueva York peleándose contra la mafia italiana. Está por ahí, ya publicado. Y estamos haciendo algo nuevo sobre el narcotráfico en los últimos 20 años en Puerto Rico, como proyecto. Okay. Siempre estamos investigando. Ok. Pues cuando salga ese proyecto lo traeremos para que nos hable de ese tema. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor López Rojas. Bueno, hay que decir que este es Informe Semanal que llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café. Vamos a decir que Informe Semanal continúa con la participación de Carlos Flores Ortega, que estuvo con nosotros ahora. Buenos días, Carlos.
Buenos días Miguel. Muy interesante las entrevistas que estás haciendo hoy y todos estos temas que son de interés, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco también de la agricultura. Sí, oye Carlos, se está perfilando que va a ser inevitable la importación de leche en Puerto Rico en el futuro. Estamos hablando del verano. Esto es un mapa que estamos pronosticando desde hace un tiempo atrás. Yo a veces pienso que ya no es por casualidad, yo creo que es por diseño. Fíjate tú que cuando nosotros miramos la distribución de ganaderos para el año 2012, en Puerto Rico había todavía unas 330 vaquerías. Hoy día, pues para el 2024 estamos hablando de que quizás hay unas 210 vaquerías. Estamos hablando de más de 120 vaquerías, como si fueran 10 vaquerías por año cerrando. Y esto pues se lo podemos achacar a muchas situaciones y algunos dirán pues que bajó el consumo de leche, que ha sido muy difícil la producción, absorber los costos de producción, ¿verdad? Por el ganadero. Se ha perdido pues toda una estructura de promoción y mercadeo para que la gente se mantenga, ¿verdad? Consumiendo leche y otros factores más. Pero también hemos visto aquí cómo el gobierno pues le ha dado la espalda, no ha hecho los estudios correspondientes para fijar el precio y a ajustar el precio de lo que es el producto principal, ¿verdad? De la leche. Tampoco se ha mantenido el mismo nivel de incentivos o de subsidios para que sea un paliativo, entonces pueda haber una producción como un bien social en Puerto Rico. Y todas estas cosas están ocurriendo, pero en el lado opuesto de la balanza. Todo lo que está ocurriendo es al área negativa. Y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Estamos hablando, el gobierno quiere hablar de mejorar la economía, de mejorar los ingresos, lo que se produce aquí. Tenemos el primer renglón agrícola y todas las iniciativas van en el sentido opuesto. Así que de verdad que uno no entiende qué es lo que nos está pasando. Pues Puerto Rico no despierta en este sentido. Este programa ha sido pionero en traer todos estos detalles. Aquí se han discutido situaciones generales y específicas de ganaderos. Muchos ejemplos que se han traído a este programa. Sabemos que lo escuchan en Fortaleza, en las agencias, pero no se resuelve nada. Fíjate tú cómo el estudio exhaustivo que manda la ley 34 de la industria lechera, todavía al día de hoy no se ha hecho. La ineficiencia es tal que a veces uno dice, pues ya no es ineficiencia, es terquedad, es que no lo quieren hacer, punto. Así que ¿cuántos ganaderos más seguirán cerrando operaciones? Es lo que no sabemos. Por lo tanto, como tampoco hay incentivos para renovar el hato lechero y mantener vacas más jóvenes que puedan seguir un nivel de producción eficiente, cuando vengan los tiempos de calores ahora, el tiempo de calor donde tiene estrés la vaca y produce menos, pues aquí no va a haber leche para suplir la población. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Importar leche. Importar, me imagino que ahora irán a cambiar unos parámetros de calidad que le habían impuesto a los ganaderos locales, más estrictos que lo que es la reglamentación federal y la leche que se mercadea en todos los estados. Aquí quisieron ser más papistas que el Papa y le pusieron unas condiciones más estrictas. Eso no ha hecho que se venda un cuartillo más de leche, pero sí que se gaste más dinero en producirlo. Por lo tanto, si tienen que traer leche de Estados Unidos, pues van a tener que quitar esos parámetros de calidad, porque no sería justo que la que tú traes importada no cumpla y la que produces aquí tenga que cumplir con unos parámetros más estrictos. Así que ahí está la gran polémica, otra más de la industria lechera que sigue perjudicando a los ganaderos con denuncias y cosas tan sencillas como un filtro que detectó ciertas partículas, y para eso es que está el filtro. Y ir entonces sobre ganaderos a denunciarlos o a tratar de quitarle las licencias. ¿Por qué se hacen estas cosas, verdad? Es lo que no sabemos. Así que no estamos bien en el sector lechero. Sí, oye, Carlos, que eso que tú acabas de plantear, que la información que está surgiendo es que hay la posibilidad de que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera
pues le ponga una pausa a los nuevos parámetros de calidad que estaban provocando, ¿verdad?, el decomiso de mucha leche producida por los ganaderos porque no estaba cumpliendo con esos nuevos criterios que son más exigentes que las exigencias federales para grado A, ¿verdad?, para leche grado A. Y entonces estaban botándole leche a los ganaderos. Pero ahora, ante la perspectiva de que la producción que se va a dar en verano no va a ser lo suficiente para satisfacer el mercado, van a poner en pausa los criterios, ¿verdad?, de calidad, los nuevos criterios de calidad, a fin de que no continúen botándole leche a los ganaderos para que se nutre el mercado con esa leche y seguir poder suplir el mercado. Pero que es que eso es una cosa increíble, Carlos. O sea, esos parámetros han provocado crisis económica a muchos ganaderos. ¿Y cómo es posible que ahora los eliminen así de pronto porque hay una necesidad de leche en el mercado? Bueno, el gobierno, y en este caso Oril y su administrador, que es el secretario de Agricultura, se han metido en una calle sin salida. Mira, si mantienen los parámetros estos que ellos impusieron, van a seguir cerrando vaquerías, no van a poder subsistir con esos parámetros porque no se le está compensando por ese gasto adicional que le pone la misma oficina de gobierno. El gobierno es quien los está induciendo a gastar más por unos parámetros que le pone por encima de lo que es la reglamentación grado A de los Estados Unidos. Vamos. Si ellos quitan esos parámetros, ya tienen demandas de ganaderos que dicen que le botaron leche cuando cumplía con los parámetros del PMO, de reglamentación federal, y le botaron leche y están esperando que quiten esa decisión para que entonces esas demandas prevalezcan, porque no había razón por qué poner. Y por otro lado, si no los quitan, no van a poder traer la leche que necesitarían importar a Puerto Rico, porque eso va a generar otras nuevas demandas de los ganaderos, de decir, mira, ahora cuando traes leche no es la misma que producimos nosotros y van a los tanques que se mezclan allá en las plantas, porque tú estás trayendo una leche que no cumple con los mismos parámetros que nos impones a nosotros. Así que esto es un DRN, esto es un tremendo revolú que va a tener el Departamento de Agricultura por no hacer estudios, por tomar decisiones sin pensar, sin tener datos y sin medir las consecuencias. Eso es lo que está ocurriendo ahora, que no saben cómo salir de este lío que se han metido. Sí, oye, Carlos, que hay que mencionar, como dijiste tú ahorita, ¿verdad?, que siguen los ganaderos cerrando vaquerías, ¿verdad? Estamos hablando de que la industria lechera es la principal industria agrícola del país, ¿verdad? Y por eso la importancia y por eso nuestra atención a este tema aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Siempre estamos hablando de la industria lechera porque es la principal industria agrícola del país. Que el ganadero Carlos Benítez, que ha sido siempre un miembro, ¿verdad?, permanente de este programa, ha cejado su ganadería por los problemas económicos causados precisamente porque no se ha hecho el estudio económico y porque los gastos van por encima de los ingresos. Esto es increíble. ¿Qué te parece? Sí, eso es parte de lo que está ocurriendo en el sector. Buenos ganaderos de experiencia, de décadas de experiencia, buenos productores, en buenos lugares, con buenas fincas, con buenos terrenos, con buena infraestructura, sacando buena leche, tienen que cerrar porque el gobierno les está poniendo unas condiciones que no pueden sobrevivir. Es el gobierno el que le está diciendo a los ganaderos, aunque los costos tuyos de producción suban, tú los tienes que absorber porque no te voy a permitir que vendas un centavo más caro tu producto. ¿Qué negocio puede subsistir así? ¿Qué negocio puede estar por más de 6, 8 años aguantando costos, calidad de vida, costos de energía, mano de obra? Todo eso lo tienes que absorber con quizás el 15% o el 20% que ya tenías antes de ganancias, ya eso se fumó, ya no lo tienes. Por lo tanto, tú estás operando un negocio con pérdida.
Los que todavía prevalecen, pues son los que tienen otro tipo de trabajo, que pueden sustentar la vaquería de vez en cuando, pero están invirtiendo sin sacarle dinero. Así que no es un negocio lucrativo. Si tú quieres ver cómo está esto, mira lo que es el valor de la cuota, que en un momento dado llegó a tener un valor de 30 a 35 dólares la cuota, que es un intangible, que era solamente un permiso para producir esa cantidad de leche, y eso costaba tanto dinero, y con eso tú ibas y cogías préstamos a los bancos. Hoy día no tiene valor. Hoy día se perdió. Ahí hay, yo te diría, como 380 millones que se perdieron de propiedad que era de los ganaderos, de equity, de valor que podían tener para ir a los bancos y coger prestado para salir de situaciones momentáneas. Pues tampoco lo tienen. Pero peor aún, los incentivos que le daba el gobierno, que por lo menos por ley le daban unos incentivos por producción de cerca de 0.22 centavos por cada cuartillo de leche. Eso se fumó también. Tampoco lo están recibiendo. Tampoco están recibiendo los incentivos que se daban para, por lo menos, costear la mitad del valor de traerle novillas o importadas o locales. Pues tampoco lo hay, porque el gobierno pensó en un momento, estamos produciendo mucha leche, hay que reducirla, no demos novillas de reemplazo, vamos a estrangularlos a todos para que haya menos producción. Pues lo que has hecho es quebrar vaquería. Sí. Así que aquí se habla mucho y los líderes de los susodichos líderes del sector lechero hablan mucho de que la alternativa a través de Índula, que es producir mantequilla, producir queso, producir cosas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Llevan años diciendo la misma retórica y eso no se ha hecho. Que los estudios dicen que se ha bajado el consumo de la leche fresca, pero ha aumentado en queso. ¿Y por qué con tantos años y con tanta inversión no han transformado eso? ¿Sabes por qué? Porque esa leche que entra a Índula para convertirse en queso u otros productos, que no sea leche fresca o HT, se le paga al ganadero por debajo del costo de producción. O sea, tampoco puedes aumentar, vamos a hacer mucho queso y todo el mundo aquí se le va a pagar el precio de la leche para queso, porque con eso no mantienen la vaquería. Así que es una falacia decir que con eso lo van a resolver. Aquí se resuelve el problema poniéndole la garantía al ganadero. Mira, el ganadero no quiere ni incentivo, el ganadero lo que quiere es producir leche, venderla al precio que cubra sus costos y que le dé un margen de ganancia razonable. Eso es todo. Eso es todo. Y todos los renglones agrícolas y de la economía lo hacen. Todo el mundo lo hace. Antes tú ibas a llenar una planilla, te cobraban 10 pesos. Ahora vas y te cobra el contable 35 pesos. ¿Por qué? Bueno, tengo que pagarle más a los empleados, ahora el empleo subió, la energía, todo. Tú vas ahora al supermercado a comprar la misma canastita que antes te costaba $100, ahora te cuesta 160, pues todo sube. ¿Por qué la leche se tiene que quedar atrás? ¿Y quién es ese atrás? Le estás quitando patrimonio a empresas puertorriqueñas que no tienen otra forma, porque hay una oficina de gobierno que es el que dicta cuánto tú te puedes ganar. ¿Qué negocios en Puerto Rico? ¿A qué? Yo quisiera que me diga cualquier puertorriqueño que trabaja en la economía, que me diga si le gustaría tener una oficina del gobierno diciéndole hasta cuánto se puede ganar. Sí. Eso no es posible, eso no es posible. Sí. La reglamentación, ¿verdad?, ha sido perjudicial, ¿te parece, verdad?, en gran medida a la industria. Para ser justo, Miguel, esa pregunta es importante. No es que uno esté en contra de la reglamentación. Mira, cuando los padres de esta ley, los que crearon esta ley y organizaron la industria lechera, vieron esto, era para resolver un problema que había parecido al que hay hoy día. Pero en aquel momento había muchas elaboradoras, se boicoteaban la leche, a veces le pagaban más, a veces le pagaban menos al ganadero, abusaban mucho, le dejaban sin recoger la leche para que la perdieran, a menos que se la vendiera a tal precio. Todo eso lo había. Se organizó la industria, se fortaleció con reglamentación, se luchó para que todos lograran tener los mismos parámetros de calidad, se logró conseguir la certificación de grado A y poder vender leche a comedores escolares, a la milicia, al gobierno y básicamente ponerla igual que cualquier leche de cualquier estado. Y empezó a funcionar.
mientras se estuvo manejando toda esa reglamentación con personas justas, con personas que pensaban primero en el ganadero, después en la industria, pues todo funcionaba bien. Claro está. Si tú coges al lobo y lo pones a escribir las leyes, lo más seguro, matar las ovejas ya no sea un delito. Lo que quiere decir es que si estas oficinas de reglamentación caen en manos de personas que van a alterar todo ese sistema, va a pasar lo que está pasando ahora. Todo es legal, pues claro, pusiste al lobo o cayó en manos de personas incorrectas la oficina o personas ineptas, y ahí tú tienes el problema. ¿Por qué por tantos años esto funcionó? Bueno, porque habían personas allí que primero pensaban en Puerto Rico, en la industria, y cómo llevar un justo balance. Desde que se empezó a alterar la ley 34, se rompió el balance justo que hay una junta donde antes había participación de los productores, había participación igual de las plantas elaboradoras y la intervención del gobierno, todo funcionaba. Aún con sus polémicas, había los sistemas para allí, sin ir a demanda ni nada, aclararlo y salían los acuerdos. Pero ¿qué hicieron algunas personas? Rompieron esa constitución balanceada, empezaron a beneficiar a un sector versus el otro cuando se ve con agravio va a los tribunales, le gana las demandas, y aquí se separó esto de la ley 34. Ya no era una industria organizada ni ordenada, ya era aquí una industria de unos productores en contra de las plantas otra vez, o las plantas en contra de los productores, y volvimos a dañar la cosa. Sí. Pero eso lo hicieron personas, eso no ocurrió porque sí. Hubo personas malintencionadas que tenían otra cosa en la cabeza de cómo veían la industria lechera y convencieron como ovejitas o como becerritos que van para el cepo, que luego van para el matadero a todo el mundo, y por ahí es que se han ido, sí, para el cepo y para el matadero. Eso es lo que está viendo. Sí. Oye, Carlos, que yo estoy investigando este asunto, ¿verdad? Vamos a tocarlo por encima. Eso que has planteado del grado A, pues en este momento está en el aire la certificación de grado A por algunos problemas que ha habido, ¿verdad? Aparentemente, para conseguir el personal adecuado que haga las inspecciones, ¿verdad? Esto lo estoy investigando. ¿Qué te parece esto, Carlos? Bueno, de eso es cierto, Miguel. Esto es lo más peligroso que yo he visto de todo lo que está ocurriendo. Esto sería lo más peligroso en este momento. Carlos, la certificación grado A sirve para que los fondos federales se utilicen en la compra de determinados productos de leche grado A, ¿verdad? O sea, aclara ese punto. Primero es que a través de el Departamento de Salud Federal y lo que es Food and Drug Administration, para poder producir y vender leche en territorio americano tiene que ser grado A. Vamos a empezar por ahí. Segundo, para poder vender leche a instituciones como comedores escolares, las cárceles, el ejército, tiene que ser grado A, tiene que tener una certificación grado A. Es un alimento muy perecedero, que se contamina rápidamente y necesita unos niveles de inspección y rigurosidad más altos que cualquier otro alimento. Por lo tanto, el FDA interviene en esto, delega en los estados y le da al Departamento de Salud, pues a través de la ley, el poder para entonces ellos hacer unas inspecciones y ellos emitir entonces unas certificaciones de que están en cumplimiento con el Food Drug Administration. Aquí en el caso de la leche lo que se llama el PMO, el Pasteurized Milk Ordinance. ¿Y qué pasa? Que ya ahí hay unos parámetros que se tienen que cumplir, y crioscopía y bacterias, y ya ahí te dice, ¿verdad?, la reglita de qué es lo que se tiene que cumplir a través del laboratorio. Eso tiene que cada año pues renovarse y estar pendiente de que eso ocurra. Si eso se perdiera, de momento, más vale que tengan un waiver o más vale que tengan un permiso para seguir operando sin esa certificación, porque esto conlleva, según la propia ley, que no se pueda vender, punto. Tienes que cerrar la operación y no tienes licencia. Esto es como el que pierde, se le pasó la licencia de manejar un carro, no la renovó a tiempo,
claro, eso es para el guardia, pero cuando te pare el guardia, ¿qué le vas a decir? Es que estoy en trámite de conseguirla. Ahí mismo te dice, usted no puede manejar este vehículo, bájese del vehículo, alguien que lo venga a buscar y esta es la multa. Sí. O sea, de eso que estamos hablando. Esto es bien peligroso. Y estas son cosas que las agencias, ¿verdad?, que tienen a su cargo esto, no pueden fallar. No pueden fallar porque está implícitamente dañando lo que es la estructura de la economía. No se puede vender, esto puede pues, repercutir en demandas. ¿Ok? Así que yo espero que los rumores que han corrido por ahí y que se están investigando tengan sus contestaciones y que se sepa lo que está ocurriendo, porque si esto es así, que la industria lechera en este momento está sin una certificación de grado A, sálvenos Dios y pasa algo. Sí. Oye, Carlos, para finalizar, ¿verdad? Hay una polémica con respecto a los agrónomos. Se está pidiendo que los agrónomos que participan en el gobierno, en el Departamento de Agricultura, tengan licencia. Ha habido críticas de parte de algunos sectores porque algunos de estos agrónomos pues no tienen licencia, bien porque no han pagado sus cuotas al colegio de agrónomos, en fin. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto para finalizar esta parte de Informe Semanal? Bueno, la ley así lo establece, ¿verdad? La ley de la colegiación y el colegio de agrónomos. Lo mismo que otros gremios o otros grupos profesionales que tienen unas leyes que ordenan que todo profesional tiene que estar con una licencia y que tiene que estar en un colegio donde paga su cuota y donde recibe unas educaciones continuas para mantenerse hábil para trabajar en el gobierno y cumplir con recomendaciones, certificaciones que tiene que poner un sello, que cumple con los cánones éticos y de la profesión para ejercer esa profesión. ¿Qué pasa? Eso es un asunto que está bien finito hoy día en Puerto Rico, porque como todos sabemos, ya los tribunales han emitido, ¿verdad?, dictámenes donde no se puede obligar a nadie a una asociación. Así se perdió entonces la colegiación de abogados, de médicos y de otros gremios. Así que los colegios que todavía no han entrado o todavía se mantienen, ¿verdad?, con esa ley que no se la han derogado, pues son los que no han ido a los tribunales, pero a la vez que un agrónomo vaya a un tribunal y diga, yo me estoy sintiendo perjudicado porque no quiero ser parte de este colegio o no me interesa, ya sabemos la decisión que va a tomar el tribunal. Va a descolegiar entonces a los agrónomos. Así que no sé cómo van a trabajar este asunto, pero están bien finitos. Yo les recomendaría que no se arriesguen a tratar de empujar mucho este asunto porque lo van a perder. Así que lo busquen resolver de otra manera, más que obligar a la gente a que sean parte de un colegio. Lo importante aquí sería que el colegio motive a su gente a ser parte de ese colegio. Usted tiene que sentir un deseo de ser parte de ese grupo porque hay unos beneficios, hay algo que usted obtiene, hay algo que usted se siente protegido, hay algo que lo identifica, pero que sea una ley y tiene que estar pagando y tiene que hacer esto porque sí, porque es la ley, en los tribunales ese argumento ya se perdió. Ok. Pues Carlos, pues muchas gracias por tu participación esta semana en Informe Semanal. Ha sido muy interesante. Continuamos la semana próxima con todos estos temas. Claro que sí. Bien. Buen fin de semana también a todos. Bien. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café, y vamos a continuar ahora con Informe Semanal. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el economista José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Sí, buenos días a ti y a los que están por ahí en la emisora, y igualmente a aquellos que nos están escuchando. Sí, oye, Alameda, esta semana se informó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto estaba aprobando un aumento salarial a los empleados de confianza y que se estaba esperando, ¿verdad?, el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, pero que aún así, sin tener el aval
de la Junta de Supervisión Fiscal, ya la administración, el ejecutivo, ¿verdad?, de Pedro Pierluisi, aprobó ese aumento a los empleados de confianza. Bueno, estamos hablando de que los empleados de confianza son estas figuras que están siendo utilizadas por el propio gobernador, ¿verdad?, para activar su campaña política. De eso es lo que estamos hablando. Y en medio de toda esta primaria, ¿verdad?, se anuncia un aumento a los empleados de confianza. ¿Qué te parece todo esto? Eso es un escándalo. Eso realmente es una verdadera poca vergüenza, como dicen en mi barrio. Y respectivamente de quién sea el gobernador, el que haga eso a estos momentos, yo no creo que está bien equilibrado. Fíjate, te lo digo por lo siguiente. En Puerto Rico tenemos empleados en diferentes puestos. Oí hablar el señor Blanco de que no tenía cuántos eran los empleados de confianza. Que no sabe cuántos son, que no saben cuántos son. Y tampoco sabían cuánto sería el impacto en la nómina. Pero qué barbaridad. Cosa increíble. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer una medida o proponer una medida que tú no sabes cuál es el resultado ni cuál es la base? Mira, pero sin embargo, el Instituto de Estadística de Puerto Rico tiene en su página de internet, y esos son datos actualizados al 20 de marzo del 2024. Sí. Ustedes pueden, yo te los envié. Sí. Dice, estadística de puestos ocupados en el gobierno a diciembre del 2023, datos actualizados al 20 de marzo del 2024, ¿verdad? Y entonces te voy a leer lo que dice aquí sobre los diferentes puestos. Ellos tienen una clasificación de los empleados totales, los empleados de carrera, empleados de confianza y otros, ¿verdad? En aquellos otros incluye aquellos puestos transitorios, irregulares, entre otros. En el caso de los empleados de confianza, en la oficina del gobernador, a diciembre del 2023 habían 306. Fíjate que si lo comparamos con el año anterior, había aumentado, porque eran 293 y aumentaron esos empleados de confianza de 293 a 306. ¿Ves? Sí. En el departamento y otras agencias que del gobierno central, los empleados de confianza eran 1.523 en el 2012 y bajaron a 1.471. En las corporaciones públicas eran 1.728 y bajaron a 1.483. En la rama judicial eran 1.280 y subió levemente a 1.283. Los empleados de confianza en la rama legislativa eran 1.390 y aumentaron a 1.444. De hecho, proporcionalmente del total de los empleados de la rama ejecutiva, que son casi 2.000, 1.444 representa una proporción sobre un 70%. Esa es la proporción más alta de los empleados de confianza. Okay. Y en los municipios están en 1.847. Mira para allá. Y 1.847 de un total de 43.500. ¿Cuánto suma eso? En total, excluyendo los municipios, estamos hablando de 6.000 personas aproximadamente. Precisamente 5.995. El salario que estas personas tienen de confianza, obviamente mensualmente está sobre los $8,000. Estuve haciendo averiguaciones, no, aquí está el número de puestos, no está necesariamente el salario, pero podría estar sobre 8,000, 9,000. Si fueran 10,000, pues ya tú sabes que multiplica 600 por 10,000, darían 60, que a multiplicarlo por 12 estamos hablando de una nómina brutalmente sobre 700 millones. La pregunta que uno se le hace al gobernador, él dice que hay que hacerle justicia salarial. Bueno, entonces, ¿cuál es la injusticia de tú estar trabajando como empleado de confianza, donde tienes fundamentalmente más tareas políticas partidistas que otra cosa, y tener salarios elevados sobre $8,000, $9,000, como ya nosotros hemos visto en el caso de la educación? ¿Ves? Entonces, pues, esto realmente es una barbaridad. Esto no sé cómo uno puede atajar, porque yo sé que empleados de confianza tú puedes tener, pero tienes que tener la confianza para hacer su trabajo.
el trabajo casi siempre de ellos es de naturaleza político-partidista, asistir a las reuniones, asistir a los tipos de eventos de naturaleza política-partidista, que es lo que uno está harto ya de que los gobernantes y legisladores y todo el mundo haga. Así que, pues, eso es lo que tenemos. Yo creo que el pueblo tendría que enjuiciar ese valor de eso que estamos hablando. Sí, qué barbaridad, porque de hecho la información que yo tengo es que todas esas actividades políticas partidistas que está haciendo Pierluisi, la multitud que se ve a veces, o la gente que lo sigue, son empleados de confianza de distintas agencias. Porque no... Exactamente. Y que muchos de ellos sabemos que son obligados. Son obligados, sí, estar allí. Sí, y mira, tiene que estar aquí. Y cuando vienen también las asambleas de los partidos, tú ves diferentes agencias de gobierno, el Departamento de Salud, con cartelones, hasta el secretario de Salud, que para mí ningún secretario debería estar participando en ningún acto político ni en ningún tipo de tarima donde se vincule, porque ellos representan al pueblo de Puerto Rico, no a un partido. De transportación igual. Por ley yo sé que el de Hacienda y creo que el de Justicia no pueden participar, y yo creo que deben ser todos, aunque lo diga la ley o no. La sensatez, la prudencia te dice de no participar en ningún acto de esta naturaleza. Para ningún partido, hombre. No es que uno está para este gobernador o el otro, para ningún partido. Qué barbaridad. Oye, y no ha habido ningún señalamiento, que nadie haya hecho un señalamiento de ese anuncio, ¿verdad?, de parte del Ejecutivo de aumentarle los salarios a estos empleados, que se sabe que son activistas políticos, vamos a hablar claro. Sí. Sabemos que eso es así. Sí. Bueno, Alameda, con la muerte de este agente de la policía, Eliezer Ramos Vélez, ¿verdad?, ha surgido un debate sobre si Puerto Rico es o no es un narcoestado, ¿verdad? Yo sé que tú has escrito cosas mucho, ¿verdad?, con respecto a este tema. Hay un artículo tuyo de varios años atrás sobre, básicamente tú planteabas en ese artículo del crimen en Puerto Rico, ¿verdad?, de que Puerto Rico era víctima, el país, ¿verdad?, Puerto Rico era víctima de la globalización, ¿verdad?, del narcotráfico, el poder económico que eso implica y la capacidad de penetración que tiene en distintos países. Vamos a hablar de eso, ¿qué te parece? Sí, hace mucho tiempo se ha venido hablando precisamente de que los diferentes países están globalizados, ¿verdad? Ahí estamos en un proceso de globalización que significa que se eliminan las fronteras o las fronteras se van reduciendo. Y nosotros tenemos en el marco de la droga y del crimen esa situación también. Una pregunta que uno hace, ¿verdad?, cuando ve estos visuales, estos videos de estos muchachos armados hasta los dientes. Ayer cogieron una serie de armas de alto calibre, metralletas, Ingram, y una serie de nuevas versiones de estos tipos de armas, donde te dice, ¿y cómo entran en esas armas aquí en Puerto Rico? No. ¿Y cómo entra la droga a Puerto Rico? ¿Verdad? El trasiego de droga, pues tiene que ser a través de las agencias federales, que es el controla fundamentalmente la costa. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Hacen mucho o hacen poco? Y si están haciendo su trabajo, la pregunta ¿es efectivo ese trabajo o es totalmente inefectivo? Porque nosotros vemos como una inundación de armas que llegas a Puerto Rico. Pero eso por un lado. Pero cuando te vas por el lado de los recursos que tenemos en Puerto Rico, esto es escandaloso. La policía, el Departamento de la Policía en el año 2007 había 21.800 personas trabajando. Baja a 14.290 en el 2008 y el dato más reciente que yo te envié de aquí de los puestos es 11.500. 11.500, o sea, quiere decir, no sé cuántos son agentes, obviamente, de la policía, pero podemos decir que la policía como una totalidad se ha reducido drásticamente. Se ha reducido de 24.500 a 11.000. Eso es menos de la mitad de las personas. Entonces, si mira las demás agencias de orden público,
Departamento de Justicia, la reducción ha sido muy similar. Los tribunales, vamos a darte las estadísticas, porque yo siempre me gusta hablar En el 2018, el Departamento de Justicia tenía 1.625 empleados. Ya para el 2022, el dato que pude conseguir, bajó de 1.600 a 1.383. El Tribunal General de Justicia te bajó para esa misma época de 5.127 a 4.789. Los bomberos de 1.740 a 1.698. Una bajada muy leve, pero ha bajado también. El cuerpo de emergencias médicas ha bajado de 757 a 625. ¿Ves? Mírate el cuadro total que estamos presentando de las agencias que tienen que ver con la seguridad pública. Entonces, en un proceso donde fácilmente entran armas, donde se globaliza este proceso, donde tú tienes entonces menos recursos, y hay que añadir que durante esta época, 2018 al 2022, la oficina del gobernador subió de 162 empleados a 200 empleados. Mientras, y no estamos hablando de la cantidad, porque obviamente el total de la policía estamos hablando de 11.500, y esto estamos hablando de 200 personas, pero es la tendencia. Mientras las oficinas del gobernador sube de 160 a 200 personas, ¿verdad? Exactamente pasa lo contrario en las agencias de orden público y de seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Entonces, claro, lamentamos la muerte de cualquier ser humano, especialmente de un servidor público. Quizá el servidor público, tú y yo estuvimos hablando ayer, el mismo Toledo, en un caso particular emitió un comentario que no se metan a hacer eso, ¿verdad? Detrás, porque es muy riesgoso, bueno, tan alto riesgo que le costó la vida al pobre señor sargento, ¿verdad? Y lamentamos eso, pero hay que tener prudencia porque estos individuos parece que no tienen la más mínima alma, ¿verdad? No arma, sino alma como ser humano. Interesante lo que estás planteando, que verdad, en la medida que el crimen sigue causando graves crisis en Puerto Rico, el personal del gobierno llamado a combatir el crimen se reduce mientras aumenta el personal ejecutivo del gobernador, ¿verdad? Que los que están alrededor de él asesorándolo. Es increíble que... Sí, claro, la magnitud es diferente, porque pueden decir, pero son 200 personas, pero es la tendencia. Fíjese, en el 2018 la oficina del gobernador era 162, en el 2019 191, en el 2020 2002, en el 2022 197 y en el 2023 200. Una tendencia de largo plazo de aumento. Ajá. Así que muy contraria a lo que estamos necesitando en Puerto Rico, que es una buena estrategia de esta naturaleza, y yo sé que la policía está tratando de hacer un trabajo encomiable, ¿verdad? Pero sin recursos, y no parece que haya una estrategia efectiva, porque aquí tienen que trabajar las agencias federales cómo controlan esa entrada de armas. Yo digo, pero esto es común. Mira, yo te envié también que era una noticia de hace mucho tiempo que habla de diques y culebras, cómo entraban las armas por ahí, y hasta había inclusive agentes de la policía que estaban asociados a este crimen, al narcotráfico y a la entrada de armas. Y todavía, eso era datos del 2012. A este momento, casi una década posterior, seguimos en la misma situación. Sí. Entonces uno dice, y la voluntad claro, nos quejamos, lloramos ante las cámaras, entonces queremos echarle la culpa a los muchachos que están allí, que tienen culpa, claro, sí, pero la culpa la tienen porque ¿cómo pueden conseguir armas de ese calibre tan fácilmente?
Sí. O sea, es un problema, ¿verdad?, que tiene múltiples facetas y en las que las autoridades federales tienen una participación destacada porque ellos son los que controlan los puertos, la entrada de barcos del extranjero, la controlan el gobierno federal, vamos a hablar claro, porque el mercado doméstico lo controla el Departamento de Hacienda, ¿verdad?, que es el que viene de Estados Unidos. Sí, claro. Y hay mecanismos que yo sé que vienen hasta por pieza las armas, y luego las ensamblan aquí. Pero tenemos que tener esa inteligencia y el gobierno federal tiene que tener esa inteligencia para tratar de lidiar con ese asunto. Sí, siempre me acuerdo de un caso que yo cubrí de Junior Cápsula en el tribunal. Ajá. Y Junior Cápsula dijo que él siempre, y Angelo Millones, los dos, en un momento trabajaron juntos, introducían droga a Puerto Rico a través de lanchas de alta velocidad, esas que tienen 4 y 5 motores. Y ellos dijeron al tribunal que eran indetectables. Porque te acuerdas que estaba el radar sí. Creo que en Laja es que está. Sí. Que estaba, precisamente lo ubicaron ahí para tratar de detectar estas embarcaciones. Y ellos decían que eran indetectables. Eso dijo Junior Cápsula en el tribunal. Porque por la cantidad de veces que introdujo droga y nunca fue apresado, nunca fue detectado. Así es. Bien, pues gracias Alameda por tus comentarios, me parece muy interesante todo lo que has planteado, sobre todo esto de que en la medida que el crimen aumenta, baja la nómina de empleados para combatir el crimen. Eso. Sí. Bien, muchas gracias Alameda. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café. Hemos llegado al final de este programa. Le damos las gracias al economista José Alameda, al exsecretario de Agricultura Carlos Flores Ortega y al profesor y doctor Luis López Rojas, con el que tuvimos una interesante conversación el día de hoy. Bueno, será hasta la semana próxima en otro programa de Informe Semanal. Buenos días a todos. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.